Hombres por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel y estás en Hombres por la Equidad al Aire, transmitiendo desde la cabina de Violeta Radio, 106.1 de FM, el color que le hacía falta a la radio. En nuestra emisión 49, te recuerdo que puedes escuchar el programa anterior que trató sobre los estudios decoloniales y cómo podemos aplicar estos a los estudios de las masculinidades. No, ahí me van a dar varios apes. No, a los estudios de los hombres. Y que lo puedes encontrar en nuestros perfiles de YouTube y de Spotify. El día de hoy vamos a dedicar todo el programa a violencia masculina. En un principio, Alejandro nos va a explicar lo que son los pactos patriarcales. Posteriormente, Andrés Romero, con su cápsula ¿Sabías qué?, hablará sobre la diferencia entre violencia y agresión, algo que nos va a ayudar a no confundirnos y a no soltar frases lamentables como que las mujeres son más violentas que los hombres. Roberto Garda, posteriormente, nos va a compartir su experiencia con los grupos de reflexión, la manera en cómo la masculinidad se expresa en nuestros discursos y cómo esta puede cambiar junto con nuestras conductas. Adicionalmente, escucharemos la respuesta a la pregunta que le hizo una radioescucha sobre cómo puede darse una educación hacia niños y jóvenes desde una perspectiva de género. Finalmente, Miguel Flores nos responde la pregunta: ¿las mujeres ejercen violencia de género hacia los hombres? Un programa muy cargadito que tienes que escuchar completo. Así que, pues basta de choros y empecemos. Estás en Hombres por la Equidad al Aire. Vamos para allá. Hombres por la Equidad al Aire. Buenas noches, hola. Buenas noches a todos, todas, todes que nos están acompañando. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos. Su servidor Alejandro García, psicólogo de Hombres por la Equidad. Y bueno, hoy hablaremos de un concepto muy especial que se llaman pactos patriarcales. Un poco de contexto, ¿no? Los pactos patriarcales evidentemente tienen que ver con un concepto mucho mayor que en algún otro momento trabajaremos, que es el patriarcado. Les menciono solo nombres de algunas autoras que han trabajado este concepto, ¿no? Para quien quiera profundizar un poco más, ¿no? Heidi Hartman, cuando trabaja esta relación entre capitalismo y patriarcado, habla de estos pactos, ¿no? Celia Amorós, la filósofa feminista española, ¿no? Una gran filósofa, ¿no? Tiene algunos textos donde trabaja el tema, ¿no? Hacia una crítica de la razón patriarcal. Ahí vienen algunos textos, y uno que se llama Notas, déjenme, lo tengo aquí, esto lo tengo anotado, Notas para una teoría nominalista del patriarcado. Ella habla ahí de los pactos patriarcales. Otra académica, teórica que habla de estos temas es Carol Pateman, ¿no? Que habla sobre cuestiones de fraternidades masculinas, ¿no? Y en América Latina, Rita Segato también hace referencias a estos pactos cuando habla de los feminicidios, ¿no? Particularmente los que ella trabajó y estudió esta problemática tan terrorífica en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, les daré una definición de qué son pactos patriarcales, ¿no? Evidentemente no es mía. Esta la tomé de un pequeño nota que hizo una compañera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y se las leo para no errar. ¿Qué son pactos patriarcales? Acuerdos implícitos entre los hombres, donde se reconocen a sí mismos como iguales y como sujetos de derechos, y a las mujeres como objetos de deseo de los sujetos. ¿Para qué sirven estos pactos patriarcales? Provocan alianzas basadas en la complicidad y el silencio, donde los hombres se protegen, legitiman y excusan sus actitudes y acciones misóginas, sexistas y homofóbicas. Es decir, quedémonos con la parte más fundamental. Son alianzas que en principio no son implícitas, ¿no? Es decir, no es que nos pongamos de acuerdo entre hombres y digamos vamos a someter a las mujeres o entre nosotros vamos a reconocernos como sujetos
y a las mujeres vamos a reconocerlas como objetos, ¿no? Se da a través del proceso de socialización. En esta rato lo que platicaba Robert con Fer y con Luz María, ¿no? Todo este sistema patriarcal, heteropatriarcal, ¿no? En el que nos vamos creando los hombres, pues la mayoría vamos aprendiendo estos pactos, ¿no? Estas alianzas entre hombres, ¿no? Y estas alianzas, estas complicidades entre hombres para protegernos, para mantener el poder entre nosotros, ¿no? Para a veces o juzgar, a veces oprimir a las mujeres, ¿no? Como género, ¿no? Tiene la intención, primero, de mantener este poder, ¿no? Y eso hace que se encubran, o entre los hombres tapemos, ¿no? Ciertas acciones, como dice la definición, misóginas, homófobas o sexistas, ¿no? Y es una complicidad que se da a varios niveles, ¿no? Se da a nivel macro, ¿no? Pero evidentemente se da a niveles de instituciones, ¿no? Se da en la vida cotidiana de nosotros los hombres de carne y hueso, ¿no? Y les decía que esa es la parte que más me interesa de hablar de estos conceptos, o de este concepto muy particular de pactos patriarcales, ¿no? Que lo llevamos a mi vida cotidiana, a su vida cotidiana de hombres, de mujeres, ¿no? Y que ahí lo aterricemos, ¿no? Porque es ahí donde podemos modificarlo, ¿no? Es decir, también es necesario que yo, Alejandro, o yo, Pedro, o yo, Manuel, o yo, Juan, rompa los pactos que también tengo con otros hombres en mi vida muy cotidiana. Y para eso, pues van ejemplos, ¿no? Y les pido que ustedes que nos escuchan, ¿no? Pues también nos apoyen, nos compartan ejemplos de estos pactos patriarcales, de estas alianzas implícitas, de esas complicidades entre hombres para encubrir la opresión hacia las mujeres, para encubrir actos de violencia, para encubrir misoginias, homofobias, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que a mí me pasó, ¿no? Que es muy común entre hombres, por cierto, porque además estos pactos patriarcales no crean que solo son conductas, ¿no? También a veces se da a través de miradas, de comentarios, ¿no? No sé si les ha pasado, compañeros, ¿no? Ustedes que están del otro lado haciéndonos el favor de escucharnos, que van en el metro. A mí me tocó una vez, van en el metro, ven que una señora comienza a discutir con otra señora, ¿no? Y entonces un hombre voltea a mirar al otro hombre, ¿no? Y se quedan viendo, y uno de esos dos hombres le dice, solo con la mirada, ¿no? Como señalando la discusión entre esas dos mujeres, ¿no? Y el otro nada más mueve la cabeza como diciendo, nada más, ¿no? Como pensando, ¿no? Mira estas dos locas ahí discutiendo, ¿no? Bueno, esa es una forma de complicidad entre hombres que viene de estos pactos patriarcales que se aterriza en algo concreto de la vida cotidiana, ¿no? Ahí hay uno casi invisible, ¿no? Otro, les cuento uno de un paciente que tuve hace algunos años, ¿no? Él decía, ¿no? Es que yo una vez vi que mi cuñado salía del hotel con otra mujer. Entonces, bueno, llegó una fiesta de 16 de septiembre, me encontré con ese cuñado, y entonces yo pensé dentro de mí, no tengo que decirle algo, se lo voy a decir así, tengo que decirle algo a este cabrón, porque pues está pasando con mi hermano. Acto seguido, este hombre que era mi paciente se acerca a su cuñado y le dice, oye, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Sí, cómo no. Se separaron un poco de la fiesta y le dice, oye, te vi la otra vez saliendo del hotel con una mujer, ¿qué onda? ¿Qué tranza con mi hermana? No la vais a lastimar. Dice, no, es que sí, la verdad es que sí, es una amiga con la que de vez en cuando tengo algunos encuentros sexuales. Y le dice mi paciente a su cuñado, bueno, está bien, carnal, nada más que no se dé cuenta mi hermana y no me la vayas a lastimar. Esos son pactos patriarcales, ¿no? Donde hay una alianza, una complicidad entre hombres, ¿no? Y miren que aquí era un hombre que era el hermano de la mujer que estaba siendo violentada. Esas son estas alianzas, esas complicidades que se dan en la vida cotidiana entre hombres, ¿no? Y que es necesario que los hombres cuestionemos, critiquemos y que veamos en qué áreas de nuestra vida estamos siendo cómplices, ¿no?
a lo mejor soy cómplice indirecto, en el sentido de que pues a lo mejor yo no digo nada, pero apruebo lo que AMLO le dijo a Salgado Macedonio en cubrirlo y legitimarlo. Pero eso es lo importante. Piensen ustedes en su vida cotidiana, compañeros, amigos que nos están escuchando, y qué tantos de esas complicidades hay en su vida. Eso no nos hace ni buenos ni malos, si es que existe o lo han hecho, que seguramente sí, es muy probable, sino más bien como criticarlo y cuestionarlo, pues, y saber que esas alianzas de complicidad pues terminan afectando a mujeres importantes en nuestra vida, pero también a nosotros, ¿no? Porque resulta que también hay complicidades entre hombres con más poder contra hombres de menos poder, ¿no? Entonces eso también se juega, ¿no? Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Dos hombres en el trabajo, ¿no?, molestando a su compañero. Pero resulta que los dos compañeros que lo molestan son dos hombres que tienen su licenciatura, son ingenieros, y el que molestan es porque es técnico en ingeniería. Entonces también se dan esas condiciones y esas circunstancias. Se da mucho más y es mucho más visible contra las mujeres. Entonces, pues la invitación es esa. Revísenlo en ustedes, ¿no? Una de las consecuencias de lo que decía Fer, de esta masculinidad hegemónica, una de las consecuencias en términos psicológicos, es que la mayoría de los hombres somos muy buenos para mirar hacia afuera más que para mirar hacia adentro. Y bueno, pues para ir terminando con la sección, si quieren leer más sobre estas cuestiones de pactos patriarcales, que evidentemente da para un montón más, ¿no? Esto es solamente una pequeña probadita, ¿no? Celia Amorós, Heidi Hartman, ¿no?, Carol Pateman, Rita Segato, busquen en internet, fácil buscar, y ahí hay textos de ellas que hablan sobre estos temas. Entonces, bueno, pues agradecerles su tiempo y pues nos estamos viendo, no sé cada cuánto los veré, yo espero que una vez al mes más o menos, pero la próxima nos encontraremos. Cuídense mucho, buenas noches, síganse cuidando, bye. Hombres por la Equidad al Aire. Hola, yo soy Andrés Romero. ¿Cómo y te doy la están? Muy buenas noches. A nuestra nueva cápsula. ¿Sabías que? ¿Sabías que la violencia y la agresión no son lo mismo? Así es, según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause lesiones, daños, trastornos en el desarrollo o privaciones de los derechos humanos. Para poder distinguir la violencia de la agresión, es importante saber que la violencia es una conducta aprendida, dirigida intencionalmente, que va siempre en aumento y en la que se abusa del ejercicio del poder. La agresión, por su parte, se puede manifestar en una conducta de defensa, protesta o escape, y es siempre una conducta de supervivencia. Así que ya sabes, la violencia es un acto u omisión intencional que transgrede los derechos humanos de las personas, en el que hay desequilibrio de poder y que siempre causa daño. Hombres por la Equidad al Aire. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Espero que se encuentren muy bien. Un placer recibirlos aquí en Hombres por la Equidad al Aire. A ver, dejen acomodar un poco en pantalla. Ahí está, un poquito mejor, para quedar más centrado. Esperamos que se encuentren bien, pues andamos aquí reflexionando y compartiendo con ustedes algunas ideas en torno a todo lo que es el trabajo con hombres. Y bueno, pues como ustedes saben, pues ya llevamos 17 años Hombres por la Equidad trabajando con hombres, y desde CORIAC, 1994, se le suman otros 10 años, al menos casi 30 años de trabajo con hombres. Y aunque nosotros al principio no hablábamos de construir la masculinidad, el concepto no era común, lo que hablábamos era trabajar con hombres para parar el ejercicio de su violencia. Después, poco a poco, las circunstancias y el desarrollo teórico nos llevó a hablar de dejar la masculinidad para construir nuevas identidades para los hombres. A nosotros se nos hacía lógico, se nos hacía obvio
que si una identidad estaba relacionada a ciertas prácticas y si estas prácticas estaban vinculadas a conductas de abuso, y que estas prácticas a su vez reafirmaban esta identidad y había un ciclo entre práctica e identidad en donde se reafirmaban a más abuso, más idea de que se era de un grupo, de una identidad, pues esta identidad estaba siendo perversa, estaba justificando estas prácticas y estas prácticas estaban reafirmando esta identidad. En nuestro trabajo realmente, nosotros desde los grupos de hombres, que es para quienes no nos conozcan mucho, pues es lo que nosotros hemos trabajado, invitar a hombres que dicen tengo un problema de violencia, ya no soporto seguir de alguna forma, y créanme que es muy común que afortunadamente algunos hombres se atrevan a pedir ayuda y digan, ya estoy cansado de actuar de determinada forma, ya me cansé de gritar, ya me cansé de pegar. Si yo les enseñara, no nada más los correos que nos llegan, eso es reciente, ¿no? Pero si yo les enseñara carpetas de Coriac desde los 90s, llamadas telefónicas de hombres donde pedían apoyo, para nosotros fue siendo muy claro que cuando estos hombres llamaban, se nos acercaban y cansados realmente de actuar de manera sistemática, de forma abusiva, pues los ayudábamos y empezábamos a crear metodologías y grupos de apoyo. Y bueno, algo que aprendimos nosotros, nosotras, fue que la identidad masculina usualmente era vista por muchos de estos hombres como una justificación para abusar. Yo entiendo que hay mucha gente que defiende la masculinidad, que separa, que cree que la masculinidad puede cambiar a muchas masculinidades. O sea, yo lo entiendo eso, o sea, no lo comparto, pero yo lo entiendo. Lo que nosotros encontrábamos no era eso. Lo que nosotros encontrábamos eran hombres que cuando hacían ejercicios en los grupos, y después esto lo confirmábamos en talleres, cuando íbamos a dar talleres, poníamos algunas técnicas vivenciales, donde los hombres nos hablaban de prácticas que hacían, y cuando reflexionábamos sobre estas prácticas, cuando reflexionábamos sobre la experiencia, pues estos hombres los que nos vinculaban estas prácticas de abuso a identidad como pues virilidad, hombría, un sentido de fuerza, de poder. Y cuando hacíamos un análisis más profundo sobre el sentido de todo eso, pues a lo que nos llevaba era que se reforzaba una identidad masculina. Realmente nosotros ese trabajo lo hicimos por muchos años, o sea, les hablo lo que duró Coriac, 10 años. El programa lo pueden bajar de internet, programa de hombres renunciando a su violencia, y era lo que nosotros aprendíamos de los hombres. Y a mí me llamaba la atención, pero también se me hacía lógico, o sea, decía, bueno, si hay una identidad que refuerza prácticas de abuso, pues hay que atender estas prácticas, pero también hay que atender esa identidad. Con el tiempo después empezamos a ver y hacer investigaciones nosotras, desde Coriac y desde Hombres por la Equidad después, donde pues se nos hacía de cierta forma, como resultado del trabajo, vincular la identidad masculina al abuso, a la opresión. Usualmente cuando yo daba cursos, aplicaba algunas técnicas en los grupos, compartía estas reflexiones, estaba yo acostumbrado a que estoy acostumbrado a que se generen resistencias, dudas, y yo pues compartía lo que nosotros encontrábamos en los grupos. Una persistente vinculación entre hombría, masculinidad, virilidad y abuso, violencia, daño, control. Y usualmente cuando nosotros buscábamos alternativas a otras prácticas, ser cercano, por ejemplo, a las mujeres,
ser compañero de otros hombres, no competir, no violentar, ser íntimo con tus hijos, ser cooperativo en la casa, comunicarte con la pareja y escuchar, reconocer a la pareja en sus logros. Cuando les preguntábamos a los hombres, bueno, ¿y estas prácticas igualitarias, equitativas, con qué identidad las relacionas? Y los hombres no hablaban de nuevas masculinidades. Y hasta la fecha, no hablan de nuevas masculinidades. O sea, insisto, eso es una utopía de las agencias internacionales y de muchos compañeros y de Connell, que se inventó el concepto. Pero yo no, en los grupos hasta la fecha, casi 30 años trabajando con hombres, no hablan de masculinidades, ni diversas masculinidades, ni nuevas masculinidades. Los hombres hablan de cambiar. Y cuando los hombres empezaron a cambiar y nos comentaban los cambios en los grupos o en los talleres, y de repente ellos veían, pues Roberto, sí modifico tal conducta, ya escucho, ya respeto lo que ella hace. Y nosotros le preguntamos si, con qué identidad lo relacionas, ¿no? Con qué sensación, orientación de ser hombre lo relacionas. Y a nosotros lo que nos dicen los hombres es, no importa, pero lo hago. Y eso para nosotros, para nosotras, en los grupos de hombres, era muy revelador. Porque lo que nos quedaba claro entonces en el cambio de los hombres era que para ellos lo importante era hacer las cosas. No nos hablaban de tengo una masculinidad diversa ahora. No, o sea, y yo cuando les decía, ¿tú crees que es una nueva masculinidad? Pues no les daba sentido, porque ellos nos decían, bueno, si la masculinidad es algo que ya reconocí y ya vi y socialmente lo observo, es una identidad que frecuentemente me lleva a abusar y que también me da premios, reconocimiento por esos abusos, pues yo no vinculo las prácticas de respeto a mi pareja, de escucha a mis hijos, de escucha a mis hijas, con una nueva masculinidad. Yo lo relaciono con X, un papá cercano, un hombre que acompaña a su pareja, que respeta a su pareja. Y entonces era muy interesante porque trabajando con hombres y aprendiendo del diálogo con ellos, pues nos enseñaban que dejar la masculinidad era algo que es totalmente factible, que es algo que ocurre sobre todo cuando tú ya decides y ejercitas prácticas de respeto, de acompañamiento de tu pareja, de respeto de sus derechos humanos, de diálogo con ella, etcétera, etcétera. Y de alguna manera yo en algún texto hablo de la palabra difuminar. Esa identidad que en algún punto fue tan importante, deja de serlo. A eso le podemos llamar deconstrucción. Si nos vamos a todo un rollo filosófico, desde Nietzsche, desde Derrida, desde Butler, etcétera, y problematizar teóricamente. Pero en la experiencia de los hombres, a nosotros simplemente lo que nos decía es, deja de perder sentido esta identidad para los hombres. Y cuando ellos empiezan a ejercer prácticas igualitarias con las mujeres, con otros hombres, tan solo la experiencia, la identidad a la cual se le vincula, cada hombre lo vincula a una identidad distinta. Ya no se vincula ni a nuevas masculinidades, ni a masculinidades, ni a la masculinidad. Todo el concepto se va. Y entonces, pues esa es nuestra experiencia. Muchos de nuestros textos, nuestras metodologías caminan en esa línea por lo que aprendimos con los hombres. O sea, fueron los mismos hombres al trabajar, al decidir cambiar y al escucharlos nosotros, al aprender de ellos, los que nos dijeron, no importa, Roberto,
cuando uno cambia, tan solo uno cambia. El cambio es, como siempre lo he dicho, el cambio es una conducta, se hace, no se conceptualiza, no, se podrá conceptualizar, se podrá elaborar teóricamente, pero sobre todo el cambio es el que se hace. Cuando respetas, respetas, no anuncias que vas a respetar, por ejemplo. Entonces fue muy interesante porque con esta propuesta, 10 años de trabajo con hombres en grupos de reflexión en Coriac y siguiendo trabajando en Hombres por la Equidad, empezamos a hacer una propuesta que llamamos multicomponentes, multiniveles, de efectivamente parar la violencia y construir la equidad. Y todas nuestras metodologías, desde Caminando hacia la Equidad, que es un programa que elaboramos hace aproximadamente 8 años, hace 10 años, el programa de reeducación de la Secretaría de Salud, que elaboramos aproximadamente hace 8 años, y el último programa que tenemos actualmente, que es el programa Nuevas Habilidades para los Hombres, realmente ya no ponemos tanta importancia en este concepto de deconstruir, que se usa tanto en los estudios de las masculinidades, aunque nosotros también lo usamos y nuestro diplomado así se llama de alguna manera. Pero sobre todo es una práctica la deconstrucción. Es cuando tú vinculas cosas que haces a otras subjetividades que no conocías. Sentimientos, experiencias, sensaciones, ideas, todo lo que es el mundo subjetivo e intersubjetivo, relación con otras personas, relación con otras comunidades, donde de repente te das cuenta que algunas prácticas relacionadas a algunas identidades que pensabas que eran inmutables, ser fuerte igual a ser masculino, te das cuenta que ser fuerte se puede vincular a muchas otras experiencias, identidades, sensaciones, y ya no es algo que se vincule solo con la masculinidad, por ejemplo, la fuerza. Y entonces te das cuenta que hay muchos tipos de fuerza, que no solamente es la fuerza física que daña, sino que hay fortaleza, que hay fuerza emocional, que hay fuerza de carácter, que hay fuerza que es temple ante las situaciones difíciles, que hay muchas maneras de comprender. Entonces los hombres empiezan a vincular muchas prácticas y conceptos a estas prácticas a múltiples identidades. Nosotros hemos observado, y así funcionan nuestras metodologías, nosotros hemos observado que cuando nosotros hablamos, anunciamos y usamos estos conceptos de cambio en los hombres, de dejar la violencia, de deconstruir la masculinidad, hay reacciones muy interesantes, y con esto voy terminando. Hay quienes nos insultan, por ejemplo. Es muy interesante los insultos que nos llegan a decir, muy referidos a ustedes castran a los hombres, ustedes hacen a los hombres niñas, ustedes creen que con ser más suavecitos se van a atraer a las mujeres porque ustedes son unos impotentes, ninguna mujer se les acerca, y por eso tienen que volverse aliados del feminismo para atraer la atención de las mujeres, y una serie de descalificativos de mucho tipo, ¿no? Entonces a nosotros pues nos da francamente risa. O sea, digo, ¿qué recursos genera, cuántos miedos genera lo nuevo? ¿Cuántos miedos genera una propuesta distinta? Que es como dejar una identidad, que es la masculina. Entonces entendemos esos insultos usualmente pues de grupos que vienen a veces de la ultraderecha, de hombres que están vinculados mucho a la religión, al racismo, al clasismo, algunos con la creencia muy clasista en la mexicanidad, por ejemplo, de que creen que el mexicano es macho por naturaleza y que no hay otra manera de concebir la identidad masculina, que es todo un tema, cómo entender el ser mexicano o ser mexicana, que no sea de una manera machista, misógina o violenta. Y observamos en quienes nos insultan
este tipo de ideas, de prácticas que parten mucho pues de no saber, y ojalá se acerquen, ojalá se enteren, escuchen, conozcan otra manera de concebir estas propuestas, aunque sabemos que hay una parte pues dura, o sea, que raya con el fascismo y que lo que hace es amenazar, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace cualquier hombre cuando tiene una pareja que le presenta algo nuevo, ¿no? O sea, se saca la amenaza como una posibilidad ante el cambio. Entonces, nuestro mensaje va dirigido a ese núcleo duro de corte fascista, sí, pero sabemos que ahí no va a haber mucha escucha. Va dirigido también a ese grupo de hombres y de algunas mujeres que realmente creen que la identidad masculina es eterna y que no ven que es una construcción histórica que nació, se ha desarrollado y que va a terminar como acaban muchas otras identidades en la vida. O sea, si se dan cuenta, para más mujeres la identidad femenina tradicional, común, ya no tiene sentido. O sea, en una identidad femenina tradicional estarías en tu casa, tendrías hijos y te dedicarías toda tu vida a tus hijos hasta morir y a tu marido. Cada vez menos mujeres hacen eso. Entonces, desde la práctica, las mujeres trabajan, estudian, tienen vida, tienen una pareja, tienen otra, se divorcian, se casan otra vez, viven. Y esa práctica es la que te hace ya no encontrar sentido a viejas identidades que antes tú creías inmutables. Entonces yo entiendo perfectamente cuando los hombres se insultan y atacan, porque su práctica sigue siendo cotidiana. ¿Cuál es la práctica de los hombres? La práctica de los hombres, pues es la práctica neoliberal. Es la práctica de la preocupación por el dinero, de la preocupación por el trabajar muchas horas, por el trabajo a veces sin pago y la explotación, o a veces el trabajo con muchos pagos y la ganancia económica o la ganancia simbólica. Nunca hay un costo total, siempre hay costos y ganancias, hay que ver los dos. Y los hombres realmente creen que ese mundo económico racionalista, donde claro que se necesitan en un sentido simbólico huevos, suprimir sentimientos, es claro que se necesita negar el cuerpo, claro que se necesita negar la pareja y la familia y actuar como si no existieran y dedicarte a trabajar. Claro que se necesita esa negación de uno mismo y comprar al mercado y a la empresa y al capital esa idea de que solo somos máquinas de producción. Uh-huh. Claro que los hombres se enojan. O sea, si uno llega con un mensaje de, oigan, esto es una mentira, esto de la masculinidad. Es una ilusión. Y el único resultado va a ser que te olvides de ti. Uh-huh. Claro que si tú le dices a alguien que está en ese mundo, Carlos Marx lo llama enajenado y alienado, uh-huh, enajenado con la producción, con el dinero, enajenado con el trabajo, con la competencia, con el poder, y alienado, o sea, alejado de sus sentimientos, de su familia, de sus necesidades, de sus sueños. Claro que es un sujeto enojado. Claro que sí entendemos el enojo de los hombres, pero no es un enojo por una propuesta de dejar la masculinidad. O sea, es muy interesante. Cada vez que yo veo hombres que se enojan, y que se enojan a veces fuerte cuando llegan al insulto, más suave, o a la burla más suave, o al insulto más fuerte, más directo, claro que están enojados, pero ojo compañeros, no están enojados con una propuesta de dejar la masculinidad. Están enojados con la decisión de vivir una vida enajenada en la masculinidad, pero no se dan cuenta. Uh-huh. Y claro que enoja. Los hombres que recibimos en los grupos están profundamente enojados
no solo con las mujeres, sino con la vida. Por eso entendemos que puede haber hombres que del enojo pasan rápidamente al asesinato, al feminicidio. Porque a veces, efectivamente, el sistema, este sistema patriarcal, capitalista, este sistema, claro que produce hombres enojados. Y cuando viene una propuesta, en donde se dice, puedes salirte de ahí, y va a costar trabajo, pero puedes salirte de ahí, y va a costar esfuerzo, pero puedes salirte de ahí. Claro que cuando empiezas a salir de ahí, cuando empiezas a salir de ese sistema que te enajena, de esa masculinidad, o cuando sales a una nueva masculinidad o a nuevas masculinidades, claro que te vas a enojar otra vez, tal vez en el corto plazo no, pero te vas a volver a enojar. ¿Por qué? Porque vas a ver que no se dan herramientas para poder convivir con la otredad. Y entonces cuando volteas y ves ese sistema de pensamientos, instituciones y de creencias que tú creías que eran la verdad, te das cuenta que pasó el tiempo. Te das cuenta que en el camino echaste a perder varias relaciones y no era tu intención, porque el tema no es que tú seas malo o que haya maldad en los hombres, no, hubo obediencia. Y eso es lo que se dan cuenta los hombres cuando van a los grupos de reflexión. Nos dicen, qué obediente fui, Roberto, a lo que me decían otros hombres, a lo que me decía mi papá. Qué obediente fui al mercado, al trabajo. Y entonces lo que pasa con muchos hombres, y ya entendemos que enoja, es que no solamente se perdieron muchas oportunidades de mujeres que tal vez te interesaban, o de otros hombres si tu orientación sexual es gay, o de relaciones con los hijos, porque a veces se pierden los hijos, a veces se perdió la salud en el camino. Cuando los hombres voltean y ven ese sistema de creencias en el cual tanto creyeron, que se llamó masculinidad o masculinidades o nuevas masculinidades, los hombres se enojan. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Y ese tiempo, yo lo entiendo, no se recupera. Ese tiempo no se recupera. Nosotros hemos trabajado con hombres desde los años 90. Casi 30 años de trabajar con hombres. Hemos visto mucho, hemos aprendido mucho. Y claro que entendemos que haya hombres que les enoje, que les genere fobia, que les genere odio, un discurso de dejar la masculinidad. Ya no hablemos de deconstruir, abandonar la masculinidad. Porque cuando sales de esa casa, cuando sales de ese sistema de creencias y volteas y ves que tú estuviste ahí, validando al machismo, validando la burla, validando los chistes misóginos, validando la violencia en el trabajo, el acoso en el transporte público, cuando tú te das cuenta que estuviste ahí, caray, te dices, no solamente te dices, ¿cómo yo pude participar en eso? Igual que los ejércitos nazis, cuando voltearon y los soldados y dijeron, ¿cómo pudimos participar en eso? Lo que más yo he observado y más hemos observado que les mueve a los hombres es el tiempo perdido. Es el tiempo perdido. Y sí, pues lo que queda es aprender, así, o sea, como viendo una intervención muy optimista, bueno, compas, lo que nos queda es aprender, es crear nuevos esquemas, adelante, ¿no? No, a veces no es tan rápido. Y eso tiene que ver mucho con lo que se llama una psicología para los hombres, una reeducación para los hombres. A veces no es tan rápido. Hay un tiempo, cuando sales del edificio de la masculinidad, de sus creencias, hay un tiempo de duelo, de vacío y de pérdida de sentido de sí que les pesa mucho a los hombres. Te dijeron que eras el único, el poderoso, y tú te lo creíste realmente. Pero cuando te das cuenta que no, otra pregunta que a los hombres les pesa es, caray, entonces, ¿quién soy? Y tienes hombres de 20, 30, 50, 60 años que dicen, caray, 50 años en esta tierra y no he sabido quién soy.
Entonces, entre el tiempo y este vacío profundo que se genera en los hombres, un duelo muy profundo, pero saludable, pero necesario, los hombres se dan cuenta que lo importante no eran las respuestas, sino que apenas hay que empezar a preguntar. Entonces yo estoy muy tranquilo, realmente en Hombres por la Equidad estamos muy tranquilos, porque cuando los hombres llegan a ese punto es cuando justamente piden apoyo, buscan espacios, no para buscar, insisto, respuestas, sino apenas para comenzar a formular las preguntas. Y eso es muy bueno. Y eso es muy saludable. Por eso, bienvenido el enojo de los hombres, bienvenido la descalificación, porque eso significa que el trabajo con grupos de hombres y el trabajo de dejar la masculinidad y el esfuerzo de construir un nuevo imaginario para los hombres vale la pena. Vale la pena. Porque con una respuesta que los hombres construyan alejada de la masculinidad, es algo que ganan las mujeres, que gana la comunidad, y aunque muchos hombres no lo crean, ganan y ganamos los hombres. Con esas nuevas preguntas, con esas nuevas y pocas respuestas. Entonces, pues de nuestra parte vamos a seguir. La propuesta es muy clara. Dejemos todo lo que es relacionado a ese concepto, masculinidad, masculinidades, o sea, tengamos imaginación para trabajar con hombres, tengamos coraje metodológico, imaginación metodológica para construir nuevas propuestas para los hombres, alejadas de este concepto, de esa identidad en singular, en plural, con el adjetivo de nueva, diversa, democrática, masculinidades, eso no existe. Y partamos de cero. Esa es nuestra propuesta. Y bueno, pues por ahí andamos caminando nosotros. Muchas gracias, espero que les haya servido estas reflexiones y pues continuamos. Hombres por la Equidad al Aire. Esta pregunta la voy a dejar votando. ¿Cómo es la masculinidad en términos que nos explica, se refiere a lo que decía Roberto, en los jóvenes de hoy? Y como madres, ¿cómo darle la vuelta a esta masculinidad? Yo siempre digo que que las mujeres es importante tener también cursos sobre construcción de la masculinidad y violencia masculina para estar atentas a cuándo no reproducir. Pero también hay que tener claro que los mandatos de la masculinidad más significativos va de hombre a hombre, de instituciones patriarcales a los hombres. Entonces, es como mujer hacer un mejor esfuerzo y dar mensajes que sean significativos en el momento en que estos niños, estos jóvenes, estos adultos jóvenes enfrenten a estos otros hombres en la esfera pública, o a veces es el mismo papá, a veces es algún hermano buleador, cuando le presente este otro hombre esta masculinidad dura, esta exigencia de tú debes de hacer algo para demostrar que eres hombre. En ese momento, si a este niño se le dio información desde antes, se le sensibilizó de que no tiene que demostrar ser hombre, que él es como es y eso es valioso, que no tiene que demostrar ni por qué esperar la aceptación del grupo de otros hombres para sentirse apreciado, para sentirse con valía. Entonces, sin ningún problema, este niño, este adolescente, este joven adulto va a mandar a la fregada la bola de machos, sean investigadores o no, y va a comprender la alianza y la lucha de otras personas como las mujeres y va a tener la sensibilidad hacia la desigualdad, hacia la violencia. Entonces, sí se puede hacer esa chamba, papá, mamá, pero entender que es en lo público donde hay que dar la batalla fuerte. Si no, podemos reproducir esta idea de que son las mujeres las que educan a los machos y no va por ahí, para nada. En los grupos que teníamos, que Miguel nos puede hablar más de eso, que tenemos para mamás y papás, hay mamás que no tienen pareja, ¿no? Y esta es una gran pregunta que se hace. Y algo que nos damos cuenta es que pareciera que en muchas, no todas, pero en muchas, al menos que me ha tocado, es que se hacen dos grandes preguntas, ¿no?
es que es joven, en la torre, ¿no? O sea, mi hijo ya llegó a la adolescencia, a la juventud, y en la torre, y es hombre, ¿no? O sea, ahí como que hay un gran conflicto. Entonces, mucho de lo que también reflexionamos es, sí, mucho de información, pero también de reflexión personal sobre ese tema, ¿no? Porque es afrontar, ¿no? O sea, afrontar a este joven y a este hombre, que puede tener también con relación a su padre, si hubo temas de violencia familiar o por algo se separaron, ¿no? Bueno. Hombres por la equidad al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que se llama Acompañándote a la distancia. Ya la conocen, es la sección del área terapéutica de Hombres por la Equidad. Mi nombre es Miguel, psicólogo del área terapéutica. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema muy interesante que genera división, que genera polémica, que genera muchas dudas. El cual es: ¿las mujeres generan violencia? ¿Las mujeres ejercen violencia? ¿Qué pasa si yo como hombre asisto a terapia con ustedes? ¿Puedo ver que mi mujer, mi esposa, mi pareja me está ejerciendo violencia? La respuesta más corta que les voy a dar es: no te está ejerciendo violencia. Muchos podrán decir: aquí dejo el video, ya no les digo, no me interesa qué va a decir este individuo. Ok, adelante, es tu decisión. Para los que se quedan, vamos a ampliar un poco esta respuesta. Vamos con otra respuesta muy corta, que es: porque vamos a empezar a trabajar a responsabilizarte de lo tuyo. No vamos a trabajar con tu pareja, con tu esposa, con tu novia, porque ella ya trabajará o no trabajará, porque es su decisión, sus cosas, sus temas, todo lo que ella venga ahí cargando. Tú tienes que venir para responsabilizarte de lo tuyo. Y no lo hablaría solamente en el tema de violencia o del ejercicio de violencia que ejercemos los hombres, sino hasta de lo que tú vienes cargando, de lo que tú traes. Lo hemos establecido, lo hemos platicado en otros momentos. La atención terapéutica en Hombres por la Equidad no es exclusivamente el trabajo con la violencia. Los hombres pueden llegar por cualquier otro malestar emocional, pero tenemos esta mirada crítica, tenemos esta perspectiva de género, estar revisando qué onda con tus ejercicios de violencia. Entonces, así tú vinieras porque estás en un duelo, porque pasó algo, estás deprimido, estás ansioso, vamos a responsabilizarte de lo tuyo. Entonces, por eso podemos decir que no vamos a trabajar, entre comillas, las violencias de tu mujer, de tu esposa, de tu pareja. ¿Por qué? Porque vamos a revisar qué onda contigo. ¿Por qué decimos que no vamos a trabajar las violencias de tu esposa, de tu pareja? Porque el que viene eres tú. Nosotros no trabajamos con mujeres. Eso lo tenemos que poner muy en claro. Nosotros no trabajamos con mujeres, trabajamos con hombres. Entonces vamos a trabajar con lo tuyo. Y esta mirada crítica que les decía, este trabajo con tus ejercicios de violencia. ¿Por qué decimos que tú eres el que estás ejerciendo violencia? Lo pueden ver en otros programas, lo pueden ver en otros espacios, ya lo ha platicado Roberto a grandes rasgos, porque nosotros como hombres colocados en lo masculino, con esta posición de poder, vamos a ejercer cualquier tipo de violencia. Vamos a revisar qué onda con tus ejercicios de violencia. Y les puedo poner muchísimos ejemplos, porque muchos pueden llegar a decir: yo no ejerzo violencia. Y les platico rapidísimo un ejemplo muy simple, por así decirlo. En alguna ocasión un paciente llegó y me decía que su esposa le decía que era muy violento. Él no se explicaba cuál era la razón para la cual ella le decía eso. Y me dio el ejemplo. Ella le pidió dinero para ir a comprar ropa. ¿Por qué? Porque el trato era: yo trabajo, yo tengo el dinero, cuando necesites dinero me lo pides. Ella se acerca, le pide dinero y le dice: necesito dinero para ir a comprar ropa. Y él le dice: perfecto, el día de mañana vamos a esta tienda departamental en la cual él laboraba.
Ella se molesta muchísimo, le termina diciendo hasta de lo que se va a morir y se va, y él dice, no, al contrario, ve Miguel cómo ella fue la violenta. Ahí le hice ver la situación, fue como el de cómo él, desde el poder económico, desde el control del dinero, fue de, yo obtengo lo que quiero hacer, te llevo a esta tienda. Porque le decía, ella no te dijo, llévame a tu tienda a comprarme ropa. Ella te dijo, dame dinero para poder comprarme ropa. Y la ropa a lo mejor no la vio en la tienda donde trabajaba él. Si no la pudo haber visto en alguna otra tienda, y es más, hasta en el tianguis. Y él le negó el poder adquirir esa prenda que ella estaba buscando. Yo le decía, ok, yo entiendo que a lo mejor tu intención no fue esa. No fue todo con todo el cariño, con todo el amor, por decir, hasta me sale más barato porque trabajo ahí, pero ve ese control. Ahí está un ejemplo de cómo vamos a trabajar. ¿Qué onda con tus ejercicios de violencia? Les pongo un ejemplo más reciente. Tiene 2 semanas que me llegó un paciente para decirme, oye, es que yo vengo porque me manda mi esposa, porque vamos a ser papás. Ella dice que soy muy violento y que tengo que trabajar esto. Pero pues es que ella también es violenta, porque cuando se enoja y me dice, y la empezó a remedar, ¿no? Yo dije, pues desde ahí es, hermano, tienes que trabajar mucho este tema, porque es cierto, simplemente ve cómo te estás expresando de ella. Y es otro punto que hemos hablado y hemos aclarado aquí. No vengas forzado, no vengas porque te mandaron, no vengas porque tienes la presión, porque si no van a dejar de hablarte, porque vas a perder la relación. No, ven tú convencido porque quieres trabajar esos temas. Ustedes pueden decirme, híjole, pero ¿qué onda con ella? Porque vea cómo se pone y se pone así bien ruda y que no sé qué. Que ya aclaremos, y ya lo hemos platicado también en otros espacios. Y si no, da para otra plática, da para otro debate, la diferencia entre violencia y resistencia. Recordemos que la resistencia es la respuesta a la violencia. Y generalmente ellas van a ejercer resistencia. ¿Por qué? Porque ellas no están en una posición de poder. Y ustedes me podrán decir, oye Miguel, pero yo nunca he ejercido violencia contra ella. ¿Por qué se pone en ese plan? Sí, ok, puede ser muy blanco, muy inocente, muy tranquilo, más pacífico que el osito que vende pan. Pero te recuerdo que traes el uniforme de Hombres Fútbol Club. ¿A qué me refiero cuando hablo de Hombres Fútbol Club? Ejemplo muy fácil. ¿Qué pasó ahorita con la selección nacional de fútbol? Quedó eliminada. Si usted asiste ahorita al aeropuerto y ve a un grupo de personas con el uniforme de la selección nacional, lo más seguro es que le abuchen. Y puede que ni siquiera sean los jugadores, puede que sean utileros, que sean parte del cuerpo técnico o es más aficionados. Va a ser... órale, ¿por qué? Porque es lo que estás representando. Nosotros estamos en esa posición de hombre y por obviedad ellas van a tener esa resistencia hacia con nosotros. Entonces por eso es bien importante ir aclarando estos puntos. Esta cápsula es muy pequeña, nos podemos extender más. Pongan ahí en sus dudas, en sus comentarios que quisieran hablar más del tema. Oye, pero no, es que no es cierto que esto, el otro. Adelante, para eso estamos, para abrir el debate. Pero si es aclarar mucho, nosotros no trabajamos la violencia de las mujeres. Tú cuando llegues a terapia no vamos a trabajar sobre las violencias de tu pareja. Vamos a trabajar más las violencias que tú estás ejerciendo hacia con ella. Espero que esta cápsula les haya servido. Dudas, preguntas, es más, quieren asistir, háblenos 55 11 07 77 97. Pueden mandar un correo a hombreshxc@gmail.com. Pueden mandar un mensaje a la página de Facebook. Estamos ahí para apoyarlos, para servirles. Cualquier duda, comentario, aquí estamos. Me despido, yo soy Miguel y esto fue Acompañarte a la Distancia. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.